El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias por la lluvia, porque eso quiere decir que tendremos alimento el año que viene, Señor. En un mundo caído, impío, perverso, lleno de pecado, tu bondad y tu misericordia hasta el día de hoy permanece en mí, Señor. Esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús por cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces nuestro corazón. Sé con nosotros. Honra, Señor, a cada uno de mis hermanos, su tiempo, su esfuerzo, pudiendo estar en otro lado, Señor. Están aquí esta tarde queriendo escuchar tu consejo. Espíritu Santo, esta tarde yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú, Señor, enderezando, redarguyendo, corrigiendo, sacando el escombro de nuestro corazón. Dios invisible, Dios fuerte, Dios unipotente, precioso, hermoso, Dios eterno, Dios invisible, Dios de amor y de misericordia. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Después de tantas cosas que has hecho por cada uno de nosotros. Mi Señor, bendito seas por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Tomen asiento. Qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Mis hermanos, ahora somos poquitos, como que los espantó el agua. Mis hermanos, pues qué bueno que esta tarde se encuentran con nosotros. Estamos ya en el capítulo 3 de Primera de Corintios. Mis hermanos, pues este mensaje se llama Colaboradores de Dios. ¿Me pasas por favor la diapositiva número 1, por favor? Mira, diapositiva número 1. Esto lo vimos el martes y el domingo pasado. Mira, los corintios pues andaban en la carne, mis queridos hermanos. Andaban en la carne. Y yo les decía que la realidad es que ellos no tienen pretexto. Tuvieron a Pablo 18 meses ahí en Corinto. De hecho, fue la ciudad donde el apóstol Pablo duró más tiempo predicando. Después de Pablo, pues estuvo Apolos. Después de Apolos estuvo Pedro. No sabemos en qué momento, porque no lo menciona el Nuevo Testamento, pero de acuerdo a estas escrituras, pues se piensa que sí estuvo Pedro. Y vimos esto, mira, el pasado martes y el pasado domingo. La escritura enseña que las congregaciones andan en la carne por estas razones, principalmente la número 1, porque la predicación no es bíblica. La predicación no está apegada a la escritura. Número 2, porque es una predicación mezclada, es decir, un poco de Biblia, un poco de psicología, un poco de Biblia, un poco de prosperidad, un poco de Biblia y un poco de lo que no es Dios. Pero número 3, la escritura enseña que las congregaciones andan en la carne porque la predicación es 100% bíblica. Pero los hermanos pretenden seguir siendo los mismos. Y vimos este
pues este principio espiritual, como todos los principios espirituales, son firmes, indiscutibles. Ni Dios mismo puede cambiarlos, porque Él no puede ir en contra de su palabra. Si no nos despojamos del viejo hombre, imposible que la palabra pueda adherirse, quedarse en nuestro corazón. Si estamos practicando la mentira, si estamos practicando la hipocresía, si estamos en adulterio, fornicación, cualquier pecado que tú me digas es imposible. Y este es el caso de la iglesia de Corinto. Tuvo unos excelentes predicadores, pero ellos simplemente querían seguir siendo las mismas personas. Vamos a 1 Corintios capítulo 3 versículo 1 y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se llama el mensaje? Colaboradores de Dios. Y mira, estos 3 versículos ya los vimos entre martes y domingo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a mundanos, como a creyentes inmaduros. Os di a beber leche y no carne, porque aún no erais capaces. Y esto es impresionante. 5 años después de que empezó a predicar en Corinto, 5 años después, que fue cuando escribió esta carta, les dice el apóstol Pablo: ni sois capaces todavía. Después de 5 años, ellos no habían crecido espiritualmente. Versículo 3. Porque aún sois carnales. Otra vez, la misma palabra. Porque aún están controlados por la vieja naturaleza. Pues habiendo entre vosotros celos, envidias en el original, contiendas, peleas y disensiones, divisiones, ¿no sois mundanos y andáis como hombres? Dice la NTV, ¿no viven como la gente del mundo? Y la respuesta evidente es sí. Sí. Con semejantes predicadores, y ellos estaban igual. Niños en Cristo. Niños en Cristo, creyentes inmaduros. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? Otra vez la misma palabra, sarkikos. ¿No están controlados por la vieja naturaleza? La NTV dice, ¿no actúan igual que la gente del mundo? Y mira versículo 5. Esto es impresionante, mi hermano, porque miren lo que dice Pablo. ¿Qué pues? Es Pablo. Esto es impresionante, mi hermano, porque la palabra castellana ¿quién? Es griego tis, pero aquí no es griego tis, es griego ti. Y ni siquiera dice el apóstol Pablo, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? No, dice, ¿qué es Pablo? Mira, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Y él mismo contesta, servidores, diáconos, en el griego, ayudantes, siervos, ministros, meseros. Esta palabra diáconos en el Nuevo Testamento describe a los sirvientes domésticos.
¿Te imaginas la humildad del apóstol Pablo? Y ahora tú ves cada persona que predica, qué bueno, qué barbaridad. Entonces fíjate bien, ni siquiera dice, ¿quién pues es Pablo? Sino dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos? Ayudantes, siervos, meseros, sirvientes domésticos. Y sabes una cosa, mi querido hermano, ¿me pasas la imagen número 1? Los corintios conocían perfectamente esta palabra, diáconos. Mira, tú puedes ver la imagen inmediatamente, fácilmente podemos distinguir al padre y a la madre, mira, fácilmente, mira. Fácilmente podemos distinguir a los hijos, ¿verdad que sí? Fácilmente podemos distinguir al ayudante, al mayordomo, al administrador, mira, ahí está sentado sobre la mesa. Y fácilmente podemos distinguir a los trabajadores o empleados domésticos, mira, que están alrededor. Y muy fácilmente podemos distinguir también a los esclavos. ¿A poco no? Quiero que por un momento vayas a 1 Corintios 4:1, por favor. Todavía no llegamos ahí, pero el apóstol Pablo está tratando el mismo tema. Todavía no termina, vamos a pasar al capítulo 4 y todavía está hablando del mismo tema. Mira lo que dice aquí en el capítulo 4:1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo, oikónomos, distribuidor de la casa, supervisor, tesorero, mayordomo. También esta palabra se usa para predicador. Pero miren lo que dice ahí. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, supervisores, tesoreros, mayordomos y administradores de los misterios de Dios. ¿Me pasas la imagen 2, por favor? Y mira, hace 2000 años, esto pues de gran manera nos ilustra cómo se manejaba un hogar en tiempos de Jesucristo. Y si tú pones atención, mira, hasta arriba está papá y mamá, o el amo y su esposa. Y después, mira, ahí están los hijos. Y en el número 3 estaba el administrador o el mayordomo. Número 4 estaban los trabajadores domésticos. Y en último lugar estaban los esclavos. ¿Puedes ir por favor a 1 Corintios 3:5? Entonces, fíjate bien, ¿qué están haciendo los corintios? Pues dentro de la congregación dicen, no, pues nosotros somos de Pablo, nosotros somos de Apolos. Eso es lo que está pasando, mira. Entonces por eso el apóstol Pablo le dice, pues ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Te puedes tú imaginar una casa dividida? ¿Me pone la imagen 2? ¿Te puedes imaginar, por ejemplo, fíjate bien, Pablo no predicó al mismo tiempo que Apolos? Primero estuvo Pablo y luego Apolos. Pero la congregación, unos decían ser de uno y otros de otro. Tú te puedes imaginar, por ejemplo, así como está esta pirámide.
que unos esclavos dijeran, no, pues yo de Pablo, pero pues ya ni está. Sí, pero yo soy de Pablo. Y si Pablo no viene a ordenarme, pues yo no hago nada. Y los otros, no, pues yo soy de Apolos. ¿Qué crees que diría el amo? O la esposa del amo. Ahora, ¿cómo sería una casa dividida? Bueno, nomás imagínate. Imagínate, por ejemplo, en cualquier casa de cualquier mexicano, que la que ayuda al aseo dijera, no, pues yo nomás le hago caso a la señora. O que dijera, no, yo nomás al señor. Es que el señor es el que me paga. Y la señora, no, pues esa que me diga lo que quiera, de todos modos no hago nada. ¿Tú te puedes imaginar eso? ¿Verdad que esto es imposible? Regresa a 1 Corintios 3:5. Por eso el apóstol Pablo dice, pues es que ustedes están igual o peor que los del mundo. Porque los del mundo no han escuchado de la gracia, del perdón, del amor de Dios, pero ustedes sí, y ustedes se comportan igual que aquellos. Entonces, ¿quién está peor? ¿Verdad que los cristianos? Y hasta hoy en día, mi querido hermano, ¿suceden este tipo de cosas? Sí. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Dice, ayudantes, siervos, meseros, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ahora quiero que pongas atención porque vamos a Hechos 18:24. Vamos a ver un poquito quién era Apolos. Mira, Hechos 18:24. ¿Quién era Apolos? Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Fíjate bien, era judío, natural de Alejandría. ¿Sabes que Alejandría era de las ciudades más importantes del mundo antiguo? De hecho, allí en Alejandría había una de las universidades más grandes en Alejandría. ¿Y qué crees? Que en ese momento ya tenían la biblioteca más grande del mundo antiguo. Entonces fíjate bien, esto te lo digo, mi querido hermano, porque primero es un judío, Apolos. Segundo, te dice, la escritura nos dice de dónde es natural, dónde nació. Nació en Alejandría, donde pues obviamente era de las ciudades más cultas, más importantes, más imponentes. De hecho, te vuelvo a repetir, una de las bibliotecas más impresionantes del mundo antiguo. Y mira, nos da más datos. Natural de Alejandría, varón elocuente. En el griego, orador fluido, erudito, docto, culto. Y no solo eso, poderoso en las escrituras, dunatos. Significa poderoso, pero también significa capaz, fuerte, con autoridad en las escrituras. ¿Qué te parece Apolos? ¿Qué te parece? ¿Te puedes imaginar, por ejemplo, al lado del apóstol Pablo? Pues no nos da más información de Apolos, pero con estos datos nos podemos dar cuenta que era impresionantemente preparado. Versículo 25. Apolos,
había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Pero tenía un solo detalle. Mira, aunque solamente conocía el bautismo de Juan Bautista. Es decir, había sido instruido muy probablemente por algún discípulo de Juan el Bautista. Fíjate bien. Versículo 26. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Fíjate bien, mi querido hermano. Un hombre poderoso en las Escrituras, orador elocuente o orador impresionante, pero solamente conocía lo que había dicho Juan Bautista. ¿Sí me entiendes? Y miren lo que está pasando. Él en Éfeso comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le dijeron: ven tantito, Apolos, no tienes toda la información, te falta información. O tal vez le dijeron: esto que estás diciendo no es del todo correcto. ¿Cómo crees que se hubiera puesto Apolos? Bueno, ¿cómo te hubieras puesto tú? Si fueras bien culto, si fueras casi teólogo, si fueras universitario, y que por ahí un hermanito, una hermanita de San Miguel Chichimequillas de Escobedo te dijera: hermano, no es del todo correcto. ¿Te puedes imaginar, mi hermano? Mira cómo se van entretejiendo las historias. Puedes ir al versículo 1, ahí mismo de Hechos. ¿Quién era Priscila y Aquila? ¿Quiénes eran Priscila y Aquila? Te digo todo esto, mi hermano, porque es impresionante lo que nos muestra la Escritura. Impresionante. Mira el 18:1. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto. Había nacido en el Ponto. Aquila, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio, o es decir, Priscila y Aquila vivían allá en Italia. Ajá, ok. Y el emperador Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. O sea, los expulsaron de Roma alrededor del año 49, más o menos. Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Ahora, quiero que pongas atención, porque no nos dice la Escritura si Aquila y Priscila, el matrimonio, ya eran cristianos. No nos dice. Ellos no fueron expulsados por su fe, porque si tú te fijas, Claudio, el emperador, mandó no que todos los cristianos salieran de Roma,
mandó que todos los judíos. Entonces, no sabemos si ahorita que llegaron a Corinto, expulsados de Roma, ellos ya conocían de la palabra o no conocían, no sabemos, ¿verdad? Y miren lo que dice al final. Fue a ellos. ¿Quién? Pues el apóstol Pablo, que fue lo que ya nos dijo en el versículo 1, que se fue. A ver, regresa, por favor, para que no se me hagan bolas. Mira, en el versículo 1 dice que Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. 2. Y que allí en Corinto halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, porque el emperador Claudio expulsó a todos los judíos. Y ya al final dice que Pablo fue a ellos. Versículo 3. Y como era del mismo oficio, Pablo, al igual que Aquila y Priscila, se quedó con ellos. Pero te vuelvo a repetir, no sabemos. Aunque había una iglesia en Roma, no sabemos si eran cristianos o no lo eran. Posiblemente sí o posiblemente no. No nos da información la Escritura. Lo que sí nos dice es que el matrimonio era del mismo oficio, mira, que el apóstol Pablo. Ahora, puede ser que hubiera dicho Pablo, ay, pues estos se dedican a lo mismo, pues me quedo con ellos. Es posible, no lo sabemos, ¿verdad que sí? Ok. Como eran del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Esta palabra, bueno, se traduce como hacer tiendas, pero también se traduce como que se dedicaban al cuero o a las pieles. Como quiera que sea, tenían el mismo oficio. ¿Ok? 4. Quiero que entiendas que este matrimonio tenía un oficio. Es decir, pues no eran así que tú dijeras estudiantes, pues no. Como en el caso, por ejemplo, de Apolos. ¿Sí me entiendes? Ok. Versículo 4. Y el apóstol Pablo discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Ok. Después de 1 año y medio que el apóstol Pablo llegó a Corinto, predicó por ese 1 año y medio. Puedes ir a 1 Corintios 16, 19, por favor. Todo ese tiempo, mi querido hermano, estuvo con Priscila y con Aquila. O sea, durante los 18 meses que Pablo predicó en Corinto, ellos no se separaron. ¿Cómo lo sabemos? Porque aquí, una vez que Pablo se va para Éfeso, pues también se fue Priscila y Aquila con él. Pero una vez que Pablo dejó Éfeso, pues Priscila y Aquila se quedaron en Éfeso, que fue cuando se encontraron con Apolos. Miren lo que dice aquí, miren. 1 Corintios 16, 19. Miren lo que dice aquí. 1 Corintios 16, 19. Ahí está. Es la carta que estamos estudiando, Mira lo que dice aquí. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. ¿Te acuerdas que platicamos desde un principio que 1 Corintios se escribió una vez que Pablo estaba acá en Éfeso?
Entonces, fíjate bien, el año y medio que estuvo el apóstol Pablo allá en Corinto, la pasó con Priscila y Aquila. Se fueron los tres y posiblemente muchos más a Éfeso. Y nos dice aquí mira, que Aquila y Priscila tienen una iglesia. ¿Dónde? Pues allí en su casa, del matrimonio. ¿Sí me entiendes? Ok. Puedes ir a Romanos 16:3. Mira cómo son mencionados este matrimonio de Priscila y Aquila. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. 4, que expusieron su vida por mí. No dice cómo, no dice de qué manera, pero dice que ellos estuvieron a punto de morir en lugar del apóstol Pablo. Ok. A los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Ahora vea 2 de Timoteo 4:19, por favor. 2 de Timoteo 4:19. Ahora bien, ¿te acuerdas que 2 de Timoteo es la última carta que escribió el apóstol Pablo? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque pues ya después de esto la mataron. ¿Verdad que sí? Ok. Mira. Saluda a Prisca y Aquila. Es la misma, Priscila. Nomás que es diminutivo. Y a la casa de Onicéforo. Entonces, mi querido hermano, el matrimonio de Priscila y Aquila era un matrimonio de hijos de Dios. No, pues sin duda alguna. Sin duda alguna. Eran hijos de Dios los dos. Pero también sin duda alguna no tuvieron la preparación académica de Apolos. Evidentemente, no. Es más, para nada. ¿Sí me entiendes? Ok. Ahora regresa, por favor, a Hechos 18:26. Entonces tenemos a un hombre llamado Apolos, natural, nacido en Alejandría, orador fluido, erudito, docto, culto, poderoso, capaz, fuerte, con autoridad en las Escrituras. Y mira versículo 26. Y Apolos comenzó a hablar. Y no nomás hablar, sino dice con denuedo. ¿Te has fijado en las cartas del apóstol Pablo que él pide que oren por él? Dice, para que con denuedo pueda exponer el misterio de Cristo o el evangelio de Cristo. ¿Sí te has fijado en eso? Ok. Pues mira, a Apolos comenzó a hablar con denuedo. No cabe duda que debió de ser una persona muy preparada en las Escrituras. Comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Es evidente, mis queridos hermanos, y desde luego la preparación del matrimonio de Aquila y Priscila, obvio, porque pues estuvieron, pues imagínate, nomás en la estancia en Corinto, 1 año y medio, oyendo al apóstol Pablo. Y luego se van a Éfeso. No sabemos cuántos meses más estuvieron con el apóstol Pablo.
Lo que sí podemos entender, mi querido hermano, que lo que le faltaba al matrimonio de preparación académica, lo tenían en la sabiduría y revelación de Pablo. ¿Estaremos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Ok. Pero desde luego, también podemos notar no solamente la erudición de Apolos, sino la humildad. Porque te vuelvo a repetir, mi hermano, si aquí a veces no se puede corregir, a veces le dice uno, hermano, pues es que esto no es así. Pero ¿cómo no? ¿Cómo no? Si yo leí en no sé dónde, si yo en el YouTube dice esto, ahí en el internet dice aquello, o yo escuché esto o aquello. Madre de Dios, pues imagínate. Mis queridos hermanos, no cabe duda que el Hijo de Dios genuino, aquel que deja o que ha dejado doblar su corazón, esto que dice aquí es impresionante, tomando en cuenta que Priscila y Aquila tenían un oficio, es decir, gente sin preparación alguna, hablando académicamente. Versículo 27. Y queriendo él, Apolos, después de que le dijeron, pues esto no es así, mi hermano, esto no es así, esto es así. Y queriendo él, Apolos, pasar a Acaya, o sea, una vez que hablaron con Priscila y Aquila, pues debió de pasar algún tiempo. Y entonces, evidentemente, Apolos siguió predicando, pero ya con el consejo de Priscila y Aquila. ¿Verdad que sí? Ok. Queriendo él pasar a Acaya, a la región de Corinto, miren lo que hicieron los hermanos de Éfeso. Los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos de Corinto, no lo dice ahí, pero es la región de Acaya, que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Versículo 28. Y mira su predicación de Apolos, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Aquí está lo que le dijeron Priscila y Aquila. Porque Apolos solamente predicaba el arrepentimiento y el cambio de vida. Y mira, aquí está lo que sucedió con Apolos. Por favor, vea 1 Corintios 3, 5. Entonces, bueno, puedes ir al 19.1, Hechos 19.1. Me parece que ahí está cuando Apolos está en un lado, en Corinto, y Pablo creo que en Éfeso. Mira lo que está ahí. ¿Cómo se llamó el mensaje? Colaboradores de Dios. Mira Hechos 19.1. Termina el capítulo 18 cuando Apolos ya predica de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el ungido, el Cristo. Aconteció que entre tanto que Apolos se había ido a Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos, pues sigue la escritura. Ahora sí vea 1 Corintios 3, 5. Entonces mira, mi querido hermano, por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Diáconos, ayudantes, siervos, meseros, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el
Señor. Quiero que pongas atención porque aquí dice, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Meseros, servidores, ayudantes. Y eso según lo que cada uno le concedió el Señor. Es decir, a Pablo pues le dio una cosa, a Apolos pues le dio otra. ¿Sí me entiendes? Pero ¿quién es el que les dio? El Señor. A los dos. Versículo 6. Yo planté, dice el apóstol Pablo. Apolos regó. Si te fijas que el apóstol Pablo está poniendo al mismo nivel que él a Apolos. Mira, yo planté, pero Apolos regó. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Pablo, el que es poderoso en las escrituras, que tiene autoridad en las escrituras, varón elocuente, orador culto. No. ¿Quién da el crecimiento? Dios. ¿Sí me entiendes, mi querido hermano? ¿Esto es importante? Sí, mi querido hermano. ¿Cuándo sabemos que los hermanos están listos para mostrar a otros el camino? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuándo sabemos eso? ¿Puedes ir a Mateo 28, por favor? Mateo 28, 18. ¿Sabes una cosa, mi querido hermano? De Apolos nos dice muy pequeña, muy poquitas cosas, muy poquitas, pero suficientes para conocer lo que había en su corazón. Es impresionante cómo se deja corregir por un matrimonio que tienen que trabajar para sobrevivir, siendo la persona que era. Después entiendes o entendemos por qué el apóstol Pablo lo pone exactamente en el mismo nivel. ¿Cómo sabemos nosotros que algunos hermanos están listos para mostrar a otros el camino? ¿Cómo sabemos que es necesario que ellos ya caminen? Cuchilis, órale, vámonos, otro lado. ¿Cómo sabemos? Mira, Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Versículo 19. Quiero que pongas mucha atención porque esta es la gran comisión. La gran comisión para todos los hijos de Dios. ¿Hay por aquí algún hijo de Dios? La gran comisión es para la iglesia. Esta es la función del Hijo de Dios y es la función por la cual existe la iglesia. Este es el motivo principal por lo cual esta congregación existe. Miren lo que dice aquí. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones. Y quiero que entiendas qué significa hacer discípulos. Porque aquí, número 1, hacer discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ve a Juan 8:31, por favor. ¿Qué significa hacer discípulos? Aquí está. Aquí está, lo vamos a ver clarito. ¿Qué significa que tú hagas un discípulo para Cristo? Aquí está, mira. Dijo entonces Jesús:
a los judíos que habían creído en él. Pon atención, porque aquí nos está hablando de unos judíos que dijeron: yo creo en Cristo, yo creo en ti, en tus palabras, en lo que tú dices. Todos los que estamos aquí hemos dicho haber creído. ¿A poco no? ¿No es cierto? Dale un codazo al que tienes al lado. Tú no. Dile: tú no. Mira. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, tú tienes que enseñar a otro que dijo ya haber creído a vivir, a habitar en la palabra de Dios. Tienes que enseñarlo. Porque solamente así y solamente así va a ser verdaderamente discípulo. ¿Y cuál es el resultado de permanecer o vivir o estar siempre en la palabra? Siguiente versículo. Mira, conocer la verdad. Solamente hay una verdad, y esa es la santa palabra de Dios escrita en la Biblia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, no permaneces en la palabra, nunca vas a conocer la verdad y nunca vas a ser libre. ¿Estamos de acuerdo? Regresa por favor a donde estábamos. Mateo 28, 19. Entonces, pero espérame tantito. Pásame por favor la diapositiva número 2, porque posiblemente tú digas: bueno, ¿y qué es permanecer? ¿Qué significa permanecer? Ya me andaba brincando una diapositiva. Entonces dijo Jesús a los judíos que habían dicho creer en él: si vosotros permanecereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si vosotros permanecereis. ¿Qué es permanecer? Mira, ¿qué significa permanecer? Ahí está. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él, ¿qué dice? Debe andar, peripateo, debe comportarse, su estilo de vida debe ser parecido al de Cristo. Primera de Juan 2:10. El que ama a su hermano, ¿qué dice? Permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Fíjate bien, permanecer en Dios tiene que ver con el amor. Y si no amamos a las personas, ¿estamos permaneciendo? No, mi hermano, nomás estamos viniendo a calentar la silla, nomás. ¿Sí me entiendes? Mira, primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Una evidencia de los hijos de Dios, primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo, dice, para que no pequéis. Y si alguna vez, si extrañamente, si de cuando en cuando, eso dice en el griego, alguno hubiere pecado, dice: abogado tenemos. Hay un decrecimiento de pecado. Y aquí, mi hermano, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa palabra es poieo en el griego y era usada en la fabricación principalmente de armas. Cuando se fabrica algo, no se fabrica por montones, de a mucho. Pues mira, todo aquel que es nacido de Dios no fabrica, no se dedica a hacer pecado. Nos equivocamos, sí, mi hermano, y nos vamos a equivocar durante mucho tiempo mientras estemos aquí en este envase. Nos vamos a seguir equivocando, pero obviamente hay un decrecimiento de pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. No puede pecar de la misma manera, como si fuera una fábrica, porque es nacido de Dios. Primera de Juan 3:24.
Y el que guarda, tereo, el que obedece sus mandamientos, ¿qué dice? Permanece en Dios y Dios en él. Entonces, ¿qué es permanecer? Cuando tú permaneces en la palabra, cuando nosotros estamos viendo cómo te relacionas con tus hermanos, cuando te saludas, cuando platicas, cuando nos congregamos, nosotros nos damos cuenta, este está creciendo. Cuando llegas con trabajos, con cara de limón, no te interesa platicar con las personas, es más, ni saludarlas, dices tú, este no. En lugar de ir para adelante, va para atrás. ¿Sí me entiendes? ¿Qué es permanecer? Regresa a Mateo 28:19, por favor. ¿Me ayudas con el piano, Jo? Entonces mira, ya vimos Mateo 28:19, ¿qué significa ser discípulos? Ya los vimos. Significa que tú enseñes a alguien a permanecer en la palabra. Ahora, ¿cómo podrías tú enseñar a alguien a permanecer en la palabra? Pues si tú no permaneces. ¿Cómo vas a enseñarle a alguien a amar la palabra si nosotros no la amamos? ¿Cómo vas a enseñar a alguien a buscar de Dios si nosotros somos los primeros que no lo buscamos? ¿Sí me entiendes? Ok, número 1, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, número 1, enseñarlos a permanecer en la palabra. Número 2, animándolos a que se bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 20, tercera cosa, enseñándoles. Esta palabra impresionante, didascontes. ¿Sabes qué quiere decir? Siendo profesores, enseñándoles con tu ejemplo. Enseñándoles con tu ejemplo a que obedezcan. Tereo, todas las cosas que os he mandado. No más 3 cosas. Una, que permanezcan en la palabra, porque siempre estamos aquí. Su reporte de lectura. Yo siempre que veo a una persona, un hermano, una hermana, ¿qué estás leyendo? La oración, las noches con Jesús, tratando de que pasen lo más posible su tiempo con Dios. Entonces, número 1, enseñarlos a permanecer. 2, animándolos a que se bauticen. 3, enseñándoles con el ejemplo. Con el ejemplo. ¿A qué? A que obedezcan. Siempre que cualquier persona habla conmigo, mi hermano, sea quien sea, hombre, mujer, joven o viejo, quien sea, siempre se les anima a obedecer a Dios, a obedecer la palabra, nunca a otra cosa. Nunca, nunca. Cuando nosotros observamos que un hermano permanece en la palabra, cuando nosotros observamos que ese hermano ya se bautizó, cuando nosotros observamos integridad en la vida de tal o cual hermano, ¿qué crees? Él o ella o los dos están listos
para mostrar a otros el camino. ¿Esto es importante? Sí, mi hermano. ¿Sabes por qué? En el caso, por ejemplo, tenemos un matrimonio joven que se está haciendo cargo de una obra después de 4 años de estar aquí. ¿Qué hemos visto? Pues esto, mi hermano, esto. En el caso de Elías, él está listo, mi hermano, también. Vemos las mismas cosas, pero estamos orando para que Dios le mande una mujer que no pele los ojos a Elías, mi hermana. ¿Por qué? Porque sin una mujer, él teniendo una mujer inmediatamente, es más, Dios ya sabe dónde lo va a poner. Ahora, tenemos la obligación de ayudar, no sé de qué manera, pero lo tendremos que ayudar y que apoyar, no sé de qué manera. Pues sí, mi hermano, al igual que aunque sea poco, en la obra que está en Las Palmas, de la misma manera. Pero esto es, mi querido hermano, a la manera de Dios. Ve por favor a 1 Corintios 3:5. Mira, 1 Corintios 3:5. ¿Qué pues? ¿Es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Simplemente ayudantes, siervos, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, tanto uno como otro, pues es la gracia de Dios. La gracia de Dios. 6. Impresionante. Yo planté, Apolos regó, al mismo nivel que Pablo. Y ya vimos por qué. Ya vimos por qué. Humildad, pero bueno. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, otra vez, sino Dios. Versículo 5, Dios. Versículo 10, Dios. Versículo 7, Dios, que da el crecimiento. 8. Y el que planta y el que riega, dice, pues son una misma cosa. Están trabajando para el mismo, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. 9. Y mira lo que dice ahí. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Sunergos en el griego, compañero de trabajo, colega de Dios. Es decir, pues estamos llenando el mismo tambo, estamos construyendo la misma casa, estamos caminando en el mismo sentido. ¿Sí me entiendes? Es tan sencillo, mi querido hermano, tan sencillo, porque podemos ver y podemos tocar el fruto de los hermanos y decimos, no, ahí va, a este le falta poquito. Por eso te digo, de mi hermano Elías no me cabe duda. Yo me acuerdo cuando yo platiqué con él la primera vez, y yo le dije, ¿tú vas a pastorear o vas a ser evangelista? Cualquiera de las dos. Al ver su predicación, yo digo, va a pastorear, no me cabe duda. Ese sí tiene voz de pastor, no como yo. Porque dice, habla bien feo. Bueno, pues les voy a presentar a Elías. Ese habla bien bonito y hasta su tono lo tiene suave. Porque nosotros somos colaboradores, compañeros de trabajo de Dios. Y ustedes, le dice a los corintios, sois labranza, tierra labrada de Dios, edificio de Dios. Dios, mis queridos hermanos, es el gran arquitecto.
y nosotros simplemente trabajamos a sus órdenes, llevando a cabo simplemente los planes de Dios. Pero nosotros somos colaboradores, eso somos, compañeros de trabajo, colegas de trabajo. ¿Me pones la diapositiva 3, por favor? Mira, Romanos 16:3, saludad a Priscila y Aquila. ¿Qué dicen? Mis colaboradores, colegas de trabajo. Romanos 16:9, saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Romanos 16:21, os saludan Timoteo, mi colaborador. Segunda de Corintios 8:23, en cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador. Filipenses 2:25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Última diapositiva, por favor. Mira, más colaboradores, más. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel. ¿Te acuerdas cuando Evodia y Cinti que andaban de pleito? Pues es esto, mira. Te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Aquí se refiere a Evodia y a Sintique, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Filemón 1:1, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y esto es impresionante, el versículo 24 de Filemón. Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores, ayudantes, colegas, compañeros de trabajo. Impresionante, porque Demas en segunda de Timoteo dice: Demas, amando más a este mundo, se fue a Tesalónica. Mi querido hermano Judas, casi 3 años y medio con Cristo, pero nunca le permitió entrar a su corazón. Demas, colaborador del apóstol Pablo, y desertó amando más este mundo. Te digo esto, mi hermano, porque a veces tú vas a ver servidores con el corazón obscurecido. A veces vas a ver servidores y nunca dejaron de ser hijos de Satanás. Por eso es, mi querido hermano, que tú, a la luz de la palabra, no a la luz de tus pensamientos, sino a la luz de la palabra, tienes que ver qué camino están caminando tus pies. Porque ese hermano que venía, él juraba y perjuraba que estaba bien, y cuando yo le empiezo a decir: mi hermano, tú me dijiste esto, te dejan predicar allá, tienes meses ya dejado, mi hermano, estás mal. ¿Cómo fue que predicaste? ¿Quién te dejó predicar? Pues solamente otro ciego. Y entonces dice: es posible que esté mal. ¿Se puede estar en la congregación y estar completamente ciego espiritual? Sí, mi hermano. Por eso es que esta casa está abierta. En el caso de Julio, él lo ha dicho siempre. Cada rato estábamos ahí, sí, pero también cada rato cambiaban de camino. Y yo decía, ¿sabes qué decía yo? Ahora sí se va a ir Julio. No, es que ahora sí. Había veces que se le tenía que hablar fuerte. Había veces era muy fuerte.
Yo decía, ya se va. ¿Qué crees? Que 2, 3 veces me hablaba por teléfono y me decía, sí, cierto, pastor, es verdad lo que usted dice. Y después me decía, ¿y qué tengo que hacer? Ah, pues tienes que hacer esto y esto. Pues entonces nos vemos el martes. Órale. ¿Sí me entiendes? Pero si yo te digo que estás mal, ¿qué gano diciéndote que estás mal si tú estás caminando bien? ¿Yo qué gano? ¿Qué gano? ¿Sí me entiendes, mi hermano? Colaboradores de Dios. Esto de Demas es muy triste, mi hermano. Muy, muy triste. Pues mis hermanos, ojalá que esta palabra pueda ayudarnos, podamos ver cómo actúa un hijo de Dios, como Apolos, como Pablo. Nomás imagínate Pablo que nos diga a través de la escritura, Apolos, pues estamos en el mismo nivel. ¿A poco tú dirías, pues es lo mismo, fulano y sutano? No, estamos igual. Qué humildad de Pablo. Pero antes de eso, la humildad de Apolos, cuando se deja dirigir por un matrimonio que tiene que trabajar para comer. Impresionante. Dios de Abraham, gracias.